Cuando se acercan estas fechas, unas buenas torrijas jamás pueden faltar en casa. Por eso hoy quiero compartir contigo la receta familiar de estas jugosísimas torrijas en almíbar, y así comprenderás por qué son las más deliciosas que jamás haya probado. Comenzaremos preparando la leche en la que empaparemos nuestras torrijas. Toma 1 litro de esta y viértela en una olla, junto con 3 cucharadas soperas colmadas de azúcar, 2 ramitas de canela grandes o 4 pequeñas, y para terminar añadiremos la piel de medio limón. Introduce la cáscara de limón en la olla y lo cocinaremos todo hasta que la leche hierva. Recuerda ir removiendo para que el azúcar quede bien integrado. Pasados unos minutos, cuando surjan las primeras burbujas, retira la olla del fuego y deja que la leche se enfríe. Vamos con el pan. Para elaborar nuestras torrijas he escogido 2 barras de pan común del día anterior, de unos 250 gramos cada una. En mi casa las torrijas las hacemos alargadas, como siempre las ha hecho mi padre y antes de él mi abuela de Toledo. Cortaré el pan en rodajas biseladas de unos 4 centímetros de grosor o lo que es lo mismo, unos 3 dedos. Si prefieres unas torrijas más pequeñas, córtalas a tu gusto. Descarta los picos de pan y así es como obtendremos 5 torrijas grandes por barra. ¡Perfecto! Como la clave de esta receta es tener todo a mano antes de freír, vamos a continuar con la preparación del almíbar. Vierte medio litro de agua en una olla. También 50 gramos de azúcar, preferiblemente moreno. 200 gramos de miel. Y enciende el fuego. Lo cocinaremos a fuego bajo durante 10 minutos a partir del momento en el que el almíbar empiece a hervir. Después retíralo del fuego y déjalo templar. Nuestra leche ya se ha enfriado lo suficiente, así que la vamos a verter en una fuente, colándola antes para retirar los ingredientes sólidos y restos de posible nata. ¡Estupendo! A continuación, iremos uno por uno tomando los trozos de pan y pasándolos por la leche. Como queremos que se empapen bien, los iremos girando por todos lados para que la leche penetre bien en su interior. Tras varios giros, reserva en una fuente aparte. Por cierto, si disfrutas con las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber lo lejos que ha llegado mi receta. Ahora toma una sartén grande y vierte una buena cantidad de aceite para freír nuestras torrijas. Mientras este se va calentando, casca 4 huevos y ponlos en un bol. Toma tus varillas y bátelos. Seguidamente, viértelos en otra fuente espaciosa donde poco a poco iremos pasando los trozos de pan que habíamos reservado ya empapados en leche. Cubre bien de huevo todas las caras y llévalas a freír a la sartén en tandas de pocas unidades para no afectar a la temperatura de este. Ayúdate con unos utensilios de cocina para ir girando nuestras torrijas y que queden bien doraditas por todos lados. Luego, pósalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Tras freír nuestras torrijas, las iremos colocando en varios recipientes. Si te has animado a hacerlas del mismo tamaño que las mías, asegúrate de que sean lo bastante grandes. Como manda la tradición, no puede faltar el sabor a canela en ellas, así que vamos a espolvorear una generosa cantidad por encima. Luego las regaremos con nuestro delicioso almíbar ya templado. Ya verás lo tiernas y deliciosas que van a quedar nuestras torrijas. Te van a saber a gloria. Déjalas reposar y tras 1 hora las giraremos para dejar que la cara superior se empape también del almíbar que hay en la base. Espolvorea de nuevo más canela sobre esta cara y como más ricas quedan son dejándolas en la nevera de un día para otro, girándolas de vez en cuando para que el almíbar las bañe en su totalidad. ¿Qué te han parecido? Ricas, ¿verdad? Al tratarse de un postre tradicional, hay muchas formas de prepararlas y por eso te invito a compartir la tuya dejando tu explicación aquí abajo para que toda la comunidad de Food & Glory la conozca y elija la que más le guste. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en esta receta tan especial para mí. Si te ha gustado, apoya este vídeo con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta donde cada semana buscamos sorprenderte con más recetas fáciles, sabrosas y aparentes. ¡Chao!